Esta mesa redonda tratará sobre la investigación científica, tecnológica y la innovación como motor del desarrollo humano, social y económico de América Latina y el Caribe. Un fantasma recorre América Latina y el Caribe, el fantasma de la dependencia cognitiva, cuando los países de la región se enfocan en producir materias primas poco intensivas en conocimiento y en exportar productos elaborados altamente intensivos en conocimiento, se están volviendo cognitivamente dependientes. ¿Cómo superar esta brecha de conocimientos? Para debatir sobre las maneras de romper con las cadenas del neodependentismo cognitivo, invitamos a los expertos del eje, la investigación científica, tecnológica y la innovación como motor del desarrollo humano, social y económico de América Latina y el Caribe, responsable por la elaboración del libro temático. Va a estar con ustedes Verena Hidner de CRES 2018 Brasil, Hernán Núñez CRES 2018 Ecuador, Claudia Vallas, CRES 2018 Chile, Eduardo Rinesi, CRES 2018 Argentina, Alexis Mercado, CRES 2018 Venezuela y G.E.B. Peruzzi, CRES 2018 Argentina. Esta mesa será moderada por René Ramírez, coordinador del eje, la investigación científica y tecnológica y la innovación como motor del desarrollo humano, social y económico de América Latina y el Caribe, CRES 2018. Director de la Cátedra UNESCO, Libertad de Expresión y Sociedades del Conocimiento. Le doy la palabra a René. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por haber venido. Como bien se mencionó, nosotros estamos a cargo justamente de la elaboración del informe de Ciencia, Tecnología e Innovación que será presentado el próximo año en Córdoba en el CRES 2018. En ese sentido, justamente lo que nosotros hemos buscado construir, como ustedes ven, primero un grupo de investigadores, pensadores, académicos, regional, también interdisciplinario, muy importante, para debatir lo que está pasando, lo que ha pasado en América Latina y el Caribe y cuáles son los retos que tenemos también como región en el ámbito general del conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación y las artes. Se parte de un análisis de diagnóstico justamente, en donde también vemos claramente los problemas estructurales que cuenta América Latina y el Caribe, en donde hemos visto claramente que existe una estructura productiva que no ha cambiado casi en los últimos siglos, inclusive podríamos decir. Ningún país ha transformado su estructura productiva y prácticamente sigue siendo lo que hemos denominado primario exportadora, secundario importadora y terciario importadora también de conocimiento. Y esto se da en el marco justamente de una transición que empieza a suceder a nivel mundial entre la sociedad industrial y la sociedad de la información, para mí mal llamada sociedad del conocimiento, porque siempre ha sido sociedad del conocimiento, sí, quizás enmarcado o acentuado en los temas donde más adquiere valor lo inmaterial, el pensamiento, las ideas, la cultura, la innovación, o lo que se ha denominado el cambio del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo. En ese marco, en este cambio del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, nosotros vamos a visualizar que lo que se ha hecho en América Latina, si bien ha costado mucho, es completamente insuficiente. Inclusive muchas de las veces el crecimiento que se ha tenido, dado que otros países, otros continentes han tenido mayor velocidad de crecimiento, eso implica que se han aumentado las brechas en términos tecnológicos y cognitivos. Con respecto al tema de producción científica, innovación, también inclusive a pesar del número de investigadores que hemos incrementado casi el doble con respecto a la década pasada, sigue siendo entre 8 y 15 veces menos de lo que son entre los países más industrializados que generan conocimiento. Además, a su vez, en un contexto en el cual muchas veces se empieza a dar sistemáticamente apropiaciones de las instituciones de interés común, como es la propia ciencia, tecnología, la educación, la seguridad social, la salud, etcétera. Y en algunos países pues, se empieza a visualizar procesos de desinversión en este ámbito también. Entonces es necesario justamente alertar en este contexto estos temas que son importantes, pero también con respecto a una reflexión que no es menor, que tiene que ver con
que a pesar de que supuestamente bajo una métrica de producción científica hegemónica nos podríamos colocar en la retaguardia o en la cola de esta producción científica, también nosotros vemos que en esta última década ha habido procesos de innovación social de vanguardia, ¿no? Podemos poner un ejemplo muy concreto. Mientras Estados Unidos, que es el país que más patentes genera, que estaría en la parte de arriba, llamémoslo así, de los índices o de los rankings de innovación, es el que sistemáticamente se opone a todo tipo de acuerdo para actuar con respecto al cambio climático. Y en las sociedades de América Latina, en cambio, se proponen cuestiones que son equivalentes o que son de vanguardia, como los derechos de la naturaleza. Ahí estamos hablando de innovaciones sociales. ¿Qué implica eso? Bueno, eso tenemos que reflexionar. Entonces, la relación entre cómo se está problematizando, cuál es la métrica, cómo se está evaluando la propia ciencia, tecnología e innovación, es algo que también se discute y se ha discutido ampliamente en el debate de esta mesa. En algo que es fundamental y que nosotros estamos procurando visualizar, la necesidad de que con la ciencia que se ha producido, que está vigente ahora, cómo se ha gestionado el conocimiento, realmente nosotros como región tenemos que producir otro tipo de gestión de conocimiento, para lo cual implica otro cambio en la matriz cognitiva, pasar de la ciencia de la renta, de la ciencia cerrada, de la guerra, de la muerte, a una ciencia más abierta, una ciencia mucho más pro humanidad, una ciencia de la vida en general, una ciencia para la democracia, ¿no? Claramente la ciencia que ahora es hegemónica es una ciencia que lo que busca principalmente es la acumulación de capital y la renta. Eso implica pensarnos desde la propia universidad, ¿qué tipo de universidad necesitamos para dar ese cambio cualitativo, ¿no? Que necesitamos como región, ¿no? Y en ese sentido también mucho de la discusión ha sido, no solo necesitamos más universidad en la sociedad, sino también más sociedad en la universidad, con un proceso de interdependencia cognitiva en los propios procesos de generación, distribución y, en este caso, apropiación de ese conocimiento, de esos conocimientos dichos en plural. En este marco, sin más, yo quiero dar la palabra, como bien se señaló, tenemos una perspectiva interdisciplinaria de filósofos que trabajan mucho desde el ámbito de especialistas en temas de literatura y mucho más específicamente en Hamlet, personas que han trabajado desde las ciencias básicas, de psicología, de derecho, cientistas políticos, economistas, una mirada global de lo que estamos discutiendo, que significará justamente el producto final, un libro que, como señalo, será directamente lanzado el próximo año en Córdoba y que está, en este caso, que está relacionado con lo que se discutirá en el CRES 2018 de hacia dónde va la ciencia. En ese sentido, quiero dar la palabra para empezar. Van a tener 15 minutos para exponer. Son textos que todavía están en producción, ¿no? A Verena Hitler, que es justamente de Brasil, es doctora en desarrollo por el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, magíster en integración latinoamericana por la Universidad de Sao Paulo, fue consultora de la FAO, ONU en Venezuela y asesora de la presidencia del Consejo de Educación Superior. Trabajó aquí en Ecuador también en la Agenda de Educación Superior y el Plan de Economía Social de los Conocimientos. Es investigadora del Grupo de Trabajo de Integración Regional y Económica de CLACSO. Actualmente se desempeña como profesora en la carrera de Ciencias Políticas de Relaciones Internacionales en la Universidad de los Hemisferios. Es investigadora y coordinadora de la Cátedra UNESCO, Libertad de Expresión y Sociedad del Conocimiento, CIESPAL, y en el Observatorio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Observasur. Te doy la palabra, Verena. Gracias, René. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un gusto compartir con ustedes el texto. Mi texto se llama Políticas Alternativas, un balance de las experiencias concretas de políticas científico-tecnológicos y de educación superior desde América del Sur 2000-2015. Quisiera empezar un poco discutiendo y comentando con ustedes el por qué surge este texto, ¿no? El texto surge de una discusión importante que manteníamos nosotros, y sobre todo yo escribí este texto con otra investigadora que se llama María Caramés Carlotto, que es profesora de la Universidad Federal de la ABC Paulista.
Y nosotros teníamos una discusión importante sobre el impacto de las políticas públicas en la vida de las personas. Mirábamos los indicadores estructurales de la economía, como por ejemplo el PIB o el cambio de la matriz productiva, y no veíamos cambios, Sin embargo, al ver la realidad, al constatarla, considerábamos que era una realidad muy distinta de la realidad de hace unos 15 o 20 años y nos planteábamos las razones por esa diferencia a pesar de los indicadores, ¿no? Entonces decidimos escribir y empezamos esa investigación en conjunto. Escribimos muchos textos juntos, ¿no? En unos discutimos el tema del impacto de la geopolítica en la inserción internacional periférica que tenemos en el sistema. También planteamos en algunos momentos la discusión del impacto en la inserción de las políticas de cooperación científica de nuestra región. Y el último trabajo que escribimos juntos fue justamente lo que comentaba René, el Plan de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación de la CENESID, que trabajamos bastante con el Alexis. Y creo que ahí fue el momento, por lo menos para mí, que se pudo concretar esas discusiones que proponemos en el texto. Y eso es porque, de alguna manera, buscábamos para escribir este documento que me parecía un análisis importante que hacíamos de la propuesta del Código Ingenios, y buscábamos indicadores de impacto de las políticas y no encontrábamos. Y efectivamente los indicadores que teníamos siempre estaban ubicados con respecto a otras regiones del mundo, ¿no? Otro diagnóstico que teníamos era que no existía una publicación que reuniera toda la información institucional de la ciencia, la tecnología, la educación superior en un solo lugar, y que sería un ejercicio necesario para el análisis cualitativo y comparativo de esas políticas y para podermos entender lo que efectivamente fue hecho en la región en términos de políticas públicas. Además de eso, consideramos que ese ejercicio servía no solo para una construcción de una agenda de investigación nuestra, sino que también para dar indicaciones para otros investigadores del camino a seguir, ¿no? Y eso entendiendo la importancia siempre de la credibilidad, de basar la investigación en rigor y la importancia de la reproducibilidad de los resultados, ¿no? Y es por eso que escribimos ese texto que tiene por objetivo básicamente contribuir con un análisis del balance de las políticas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación en los países suramericanos. El texto tiene dos vertientes básicas, por así decir. En la primera, que es la que quiero enfocar más en esa ponencia, porque me parece que es la más importante para el debate público, se llama el rol de las ideas por una mirada crítica reflexiva sobre la importación ciega de modelos. Nosotros intentamos esbozar ahí un referencial teórico y metodológico por dónde vamos en este planteamiento que acabo de sugerir. Y en las otras dos partes tenemos un intento de comparar las políticas desde un panorama que se enmarca en una matriz y un análisis cualitativo de las políticas de los gobiernos progresistas y que son en cierto sentido contrahegemónicas producidas en la región. Es por eso que partimos del presupuesto de que para pensar la historia y el desarrollo de las políticas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación en América del Sur, las ideas importan. Ese supuesto puede parecer obvio, pero la verdad es que representa una inflexión teórica importante con respecto a las perspectivas hegemónicas de los que piensan e investigan las políticas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación en nuestros países. Y es esa perspectiva hegemónica de que hablamos, ella puesta en el éxito o en el fracaso en la idea de que el éxito y el fracaso de esas políticas dependen de condiciones básicamente económicas. Es la perspectiva que está por detrás, por ejemplo, de los trabajos que analizan las políticas de ciencia, tecnología, educación superior e innovación a partir del volumen o de la eficacia de la inversión realizada. En todos esos casos, las ideas, es decir, los conocimientos, las ideologías, los valores, las normas que inspiran las políticas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, son puestas a un lado, ¿no? Como fenómeno casi menor, sin importancia.
En ese sentido, partimos del presupuesto en el texto de que las dimensiones cognitivas son ellas también dimensiones estructurales del proceso histórico en general, el de diseño e implementación de las políticas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación en particular. De ahí yo cito dos autores que parecen para mí son fundamentales. Emmanuel Adler, en el año 1987, él va a utilizar la categoría de élite subversiva para justamente reconocer el rol de las ideologías y de las ideas en la definición y el éxito de las políticas que visan obtener independencia tecnológica. Y Sharif, en el 2006, que va a mostrar cómo el concepto de los sistemas nacionales de innovación que emergen en la Europa, también en los años 80, va a ser sistemáticamente difundido para otros países, marcadamente por influencia de diferentes organismos internacionales y en particular de la OCDE. Así, recusando la idea de que el concepto de Sistema Nacional de Innovación se afirmó por su eficiencia natural, Sharif va a detallar las redes políticas que posibilitaron su difusión, contribuyendo de modo decisivo para la redefinición de políticas de ciencia y tecnología en diferentes lugares del mundo. Por todo eso, enfatizar la dimensión cognitiva como una dimensión estructural es necesario. Y actuando de modo decisivo en este sentido, vemos los organismos internacionales, por ejemplo, de los países centrales, difundiendo activamente el discurso de que presupone que la actividad de innovación tiene como locus privilegiado la empresa privada. Involucra, sobre todo, la comercialización del conocimiento, pudiendo ser medida como una actividad económica como cualquier otra, a partir de una relación entre la inversión, en este caso público-privada, y el resultado, y ahí en este caso los resultados económicos medidos bajo la forma de patentes y de nuevos productos y procesos. Sobre la propiedad intelectual, yo quisiera comentar que no es solo porque era un indicador central del éxito de las políticas de ciencia y tecnología, pero también porque su rol en el incentivo a la innovación al garantizar el retorno de la inversión privada que la propiedad intelectual es, en los años 90, el elemento decisivo de la actuación del Estado en la promoción de la ciencia y la tecnología. Es sabido por todos que en la mayoría de los países de la región, la política económica puso, en esa época, poca atención al desarrollo de las capacidades tecnológicas, contribuyendo de alguna manera para cristalizar una forma particular de inserción en la economía, de nuestra inserción en la economía internacional, por medio del sector de bajo valor agregado, añadido, ¿no? La principal consecuencia fue la debilidad de la base de conocimiento de una estructura tecnoproductiva que, en caso de muchos sectores, algunos de ellos intensivos en conocimiento, se encontraban aún en etapa de desarrollo inicial, además de la disminución de los esfuerzos de aprendizaje tecnológico, comprometiendo el crecimiento y la autonomía científica de nuestros países en el largo plazo. Así, diferentemente de lo que ocurría en los países desarrollados, que fundamentaban su crecimiento en actividades de manufactura que añadían por medio de la producción de conocimientos, que añadían valor por medio de la producción de conocimientos, los países de Sudamérica consolidaron en los años 90, que vale mencionar que era el momento auge de la transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, su modelo productivo apoyado fuertemente en la explotación de los recursos naturales, los productos agropecuarios y las actividades de industrias básicas. Esa situación nos colocó diante de un paradojo que para mí es esencial, que justamente en un momento en que el conocimiento ganaba importancia, los países suramericanos, nosotros, abandonamos las políticas más osadas de desarrollo de las capacidades tecnoproductivas, optando por seguir un modelo productivo industrial que llamamos nosotros de neodependiente, basado en la explotación de los recursos naturales y en la sobreexplotación de la mano de obra barata. Para los países suramericanos, las políticas neoliberales tuvieron también como consecuencia el fortalecimiento de una ideología del progreso, según la cual la tecnología era vista como un vehículo casi neutral para el crecimiento irreversible de los países. Desde esa perspectiva, el desarrollo pensado como un proceso de sentido único, inexorable, depende casi exclusivamente de la incorporación de tecnología cuantificada según los patrones e indicadores internacionales como previstos en los manuales de la familia Frascati, publicada por la OCDE. Ese argumento fue fundamental porque garantizó a los países desarrollados la legitimidad
en la construcción retórica de que el problema no está en el patrón de inserción o de integración desigual, o en el patrón específico de producción de ciencia y tecnología, en las dimensiones cuantitativas, pero en la calidad del conocimiento y tecnología producidas, que define la exclusión o inclusión en la sociedad del conocimiento. Y los rankings internacionales de las universidades son quizá la expresión más bien acabada de esa retórica uniformizadora, segundo la cual no importa la relación entre el tipo de conocimiento y la tecnología desarrollados y su impacto específico en la sociedad, sino la cuantificación segundo indicadores asimétricos de estos elementos. Essa percepção específica está na base da aceitação por los países suramericanos del modelo de producción, gestión y evaluación del conocimiento propuestos por los países centrales por medio de organizaciones como el Banco Mundial y la OCDE. Y uno de los principales impactos de esa transformación fue justamente el aumento de la preocupación con la cuantificación de la producción científica, más que una discusión cualitativa de lo que se desarrollaba en el interior de las universidades. Los índices de productividad y el posicionamiento en los rankings internacionales pasaron en este contexto a ser la principal preocupación de las gestiones académicas que importaban ciegamente el concepto de calidad y de excelencia. Ese conjunto de indicadores difundidos como parte esencial de las políticas neoliberales asumieron un carácter que llamamos nosotros de performativo, en el sentido que al crear las condiciones para ese dominio, para esos dominios pudiesen ser medidos en términos de input y output, o sea, segundo una lógica de eficiencia que evalúa las tasas de inversión y retorno. Ellos esvacían cualquier contenido más estratégico de las políticas, que presuponen acciones de mayor riesgo, que pueden ser medidas según una lógica puramente gerencial de corto plazo. Vale notar que los indicadores asumen un rol esencial en ese proceso, incluso porque institucionalizaron perspectivas específicas que pasan a circular más allá del convencimiento individual de los actores centrales del proceso. Sin opción para medir el impacto de las inversiones en educación, ciencias y tecnología, más allá de los indicadores sugeridos por la OCDE, los formuladores de las políticas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación de nuestra región pasaron a pensar y organizar sus actividades según la lógica específica de la OCDE. Así, para la América Latina pasa hoy por una situación muy peculiar que merece ser entendida en profundidad. A pesar de los avances en la producción y la publicización de los datos cuantitativos sobre las políticas científicas y tecnológicas y del incremento en la productividad científica, al adoptar sin mediación los indicadores producidos por los países desarrollados del norte global, dejamos de producir indicadores que reflejan el impacto cualitativo de esas mediciones cuantitativas, ¿no? Cuanto más importante era el conocimiento para el desarrollo, menos estratégica era la visión que teníamos en nuestros países con respecto a nuestras políticas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación como políticas de conocimiento. Y eso porque aunque haya buscado fomentar la producción autóctona y a veces yo diría casi autista de conocimiento y tecnología en la región, el conocimiento sobre los conocimientos y las tecnologías específicas que ellos proyectaban como políticas de ciencia, tecnología e innovación pasaron a ser cada vez más importadas sin mediación. Nosotros seguimos con un debate bien importante que es el tema del impacto de la fuga de cerebros, que si bien no es un tema inventado en los 90 tuvo impacto importante. Entonces, y a partir de eso construimos nuestro marco teórico, metodológico del análisis. Entonces, esa fue la primera parte del trabajo. La segunda parte, entonces, lo que hicimos fue intentar construir una matriz que pudiera dar cuenta de un análisis de la institucionalidad para ver si había cambiado o si no había cambiado, de educación superior, de la ciencia, la tecnología, la innovación y propiedad intelectual, y después trabajamos en la matriz del marco legal para también saber en estos ámbitos si había o no cambiado. Creo que aún está en construcción nuestro trabajo y al organizar en términos de matriz también propusimos el análisis de algunas políticas, como comentaba en el principio, que son las políticas contrahegemónicas. Y ahí, como
recién empezamos, y ese es un trabajo de muy largo plazo, escogemos 3 políticas fundamentales para análisis que me parecen que fueron muy importantes y que aunque no tengan indicadores que puedan medirlas, efectivamente pueden generar cambios importantes. Son ellas el Código Ingenios del Ecuador, la política de cotas del gobierno brasileño y la política de control de fuga de cerebros de Argentina. Entonces, eso, les invito a leer el texto. Bueno, eso. Muchas gracias, Bere. Doy la palabra a Alexis Mercado. Alexis es licenciado en Química de la Universidad Central de Venezuela, máster en Política de Ciencia y Tecnología, doctor en Estudios de la Ciencia, profesor investigador del Centro de Estudios de Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Su línea de investigación se centra en políticas científicas y tecnológicas, gestión de la tecnología y la innovación, desarrollo sustentable. Autor de decenas de libros, de artículos y capítulos. De igual manera ha participado en diversos congresos, seminarios a nivel internacional. Alexis, por favor. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles su asistencia hoy acá y en particular, a la deferencia de René por invitarnos a participar en esta experiencia del CRES. Yo voy a hacer una presentación sobre, digamos, los desafíos que tiene la Universidad Latinoamericana en términos de ciencia, tecnología e innovación para afrontar los desafíos de la sustentabilidad. Creo que es un elemento fundamental, sobre todo de cara a los grandes conflictos socioambientales que adquieren el cariz de problemas civilizatorios que se confrontan ahora a nivel global. Escuchamos mucho un arsenal de conceptos relativos a todas estas transformaciones. Escuchamos hablar de tecnociencia, capitalismo cognitivo, economía del conocimiento. En particular, cuando yo escucho el término economía del conocimiento me llevo la mano al cinto, por lo que termina correspondiendo en América Latina. Entonces, estamos haciendo un análisis conjuntamente con la profesora Karenia Córdoba sobre todas estas implicaciones que tiene, todos los impactos globales en términos ambientales, la explotación de recursos y cómo las universidades y de manera más general los institutos de educación superior de América Latina van a afrontar esta situación. Siguiente lámina, por favor. Ok, muy rápidamente, vivimos apremiantes problemas sociales y ambientales globales y esto sin duda demandan cambios en el modelo de desarrollo. Y el concepto de un conocimiento adecuadamente producido es fundamental para avanzar en modos de vida sustentables, entendiendo la sustentabilidad una sección amplia que considere lo ambiental, su preservación adecuada, lo tecnoeconómico, a través del aminoramiento de los impactos de la producción y el uso racional de los recursos, algo que no está ocurriendo, y social, garantizar las necesidades básicas de la población, ahí entra el elemento fundamental de la sustentabilidad, para lograr una elemental equidad en un marco de respeto a la interculturalidad. Siguiente, por favor. Bueno, se nos plantea estar ante una catástrofe socioambiental, ¿no? La proyección del IPCC de calentamiento global establece que durante este siglo difícilmente va a ser inferior a 2 grados centígrados y eso implica que va a traer consecuencias muy importantes desde el punto de vista de los eventos climáticos. Se plantea incluso que el incremento puede ser superior de acuerdo a todas las proyecciones que hacen los programas de simulación y esto evidentemente va a generar impactos muy grandes como un incremento del nivel de los océanos y su acidificación, problemas muy graves en términos de la afectación de la biota marina, agotamiento del agua dulce, desertificación, y esto sin duda coloca en una situación de gran vulnerabilidad a centenares de millones de habitantes en todo el planeta. Siguiente, por favor. Y un ejemplo de esto lo tenemos lo que pasó en septiembre de 2017. Uno revisa el mapa climatológico y ve conjuntamente 3 ciclones por encima de categoría 4 en el Atlántico. Eso es una agudización de los eventos climáticos extremos. Siguiente, por favor. Hacia una catástrofe socioambiental en términos de agotamiento de recursos, el 2 de agosto se habían consumido los recursos del presupuesto ecológico de la tierra, que son los recursos que se puede generar, que puede restaurar en un año, y esto
los tiempos cada vez van ocurriendo de manera más temprana. Esto ocurrió por primera vez en 1997 y fíjense, ya apenas 7 meses, 5 días ya nos consumimos todos los recursos y eso implica entonces que estamos viviendo a costa de los recursos naturales de las futuras generaciones. O sea, la sustentabilidad al traste, ¿no? Bueno, otro elemento de degradación de la biosfera, bueno, continuamente se producen nuevas sustancias xenobióticas no existentes en la naturaleza, producto de la ciencia, de la tecnociencia, que agravan el problema de la contaminación, y esto genera un problema muy grande, que hay una dificultad muy grande de los ecosistemas para regenerarse. Ejemplos: 13 millones de toneladas de plásticos van anualmente a los océanos, la generación de basura electrónica duplica el crecimiento económico. Entonces aquí entra un factor bien importante, ¿no?, que tiene que ver mucho con lo que se viene sosteniendo recientemente de ese desacoplamiento entre el crecimiento económico y la utilización de recursos, que vamos a ver definitivamente no es demostrable. Y eso constituye el elemento medular de toda la construcción de el discurso y la gestión económica a nivel global. Y eso tiene implicaciones devastadoras sobre la sociedad, sobre la ecología, sobre el planeta en general. ¿Okay? Siguiente, por favor. Bueno, una muestra de las consecuencias indeseables está ese lago de Baotou en Mongolia, que es producto de los desechos de la explotación de tierras raras en China. Es el lugar más contaminado del planeta y bueno, la cantidad de basura electrónica que se genera. Siguiente, por favor. Bueno, ok, ¿por qué a pesar de tanta evidencia negativa, tanta contaminación, tanta expoliación de recursos, tanta inequidad, se sigue avanzando en esta dirección? Y eso tiene que ver con las ideas dominantes en la sociedad que impulsan la generación de conocimiento científico, que impulsan, digamos, las acciones de los estados, y por encima de esto subyace una noción de desarrollo vinculada a el crecimiento continuo, la economía como eje fundamental de movilización de todos los recursos institucionales y todos los recursos físicos del planeta. ¿Okay? Y entonces yo hago referencia a esto que señalaba Rachel Carson en 1963 en su obra precursora del ambientalismo. Plaga es un concepto porque los animales, los insectos que también comen, tienen que alimentarse, invadían los cultivos que estaban realizando ya en la Edad Media, ¿okay? Y entonces es visto como un problema fundamental para el ser humano. Bueno, y entonces ella decía que el concepto de plaga, ¿okay?, que es medieval, definitivamente se fusiona con las soluciones tecnológicas. Los conceptos y prácticas de la entomología aplicada datan en su mayor parte de la edad de piedra de la ciencia. Es una desgracia alarmante que una ciencia tan primitiva se haya armado con las armas más modernas y terribles, el arsenal químico moderno, que usándolos contra los insectos, los haya vuelto también contra la tierra. Y entonces hay una paradoja, porque es como ideas seculares, ¿no?, arcaicas, se usan para abordar problemas con la tecnología moderna. Siguiente, por favor. Bueno, entonces la pregunta es, ¿no ocurre algo similar con la economía? En los 80 se planteaba la emergencia de las nuevas tecnologías, el nuevo paradigma microelectrónico. Casi 40 años más tarde se habla de una transformación tan más trascendente, que son las famosas tecnologías disruptivas, vamos a explicar un poquito más adelante, y la famosa cuarta revolución industrial, el 4I. Ahora, ¿cuál es el factor que orienta el acelerado desarrollo tecnológico? Siguiente, por favor. Bueno, los elementos económicos indiscutidos globalmente, el PIB, ¿no?, como elemento fundamental del paradigma del crecimiento continuo, y fíjense que lo que decía su creador, Simon Kuznets, sobre las limitaciones que tenía el PIB. Él decía, ¿no?, que tenía serias limitaciones como indicador de desarrollo humano. El bienestar de una nación puede difícilmente ser inferido a través de la medición del ingreso nacional. Y entonces preguntaba, ¿crecimiento de qué y para qué? Y eso sigue más vigente que nunca, ¿no? Entonces, múltiples evidencias a nivel global muestran que ese crecimiento de qué tiene impactos muy negativos sobre las comunidades y los ecosistemas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, esto no parece preocupar a los grandes rectores de la economía global, ¿no? Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, en su reporte de competitividad último, coloca crear las condiciones necesarias para reactivar el crecimiento. O sea, el elemento fundamental es crecimiento en todos los casos, ¿no? ¿Okay? El Fondo Monetario Internacional igual centra todas sus estrategias en promover el crecimiento, y muy elocuente el título del trabajo que presenta Madame Lagarde,
para saludar la conferencia del G20 de Hamburgo. Sin tiempo para detenerse, reforzar el crecimiento mundial y desarrollar economías inclusivas. Las estrategias para esto, bueno, en los países desarrollados, adoptar medidas que estimulen la inversión y el consumo, o sea, agotamiento de recursos. En los países desarrollados, productividad, eliminar barreras regulatorias para la producción, liberalización de la inversión extranjera. ¿Para qué? Para explotación de recursos. Siguiente, por favor. Ok, entonces, esto de alguna manera es garantizar el libre comercio, y entonces vemos que, basados todavía en las ideas de Adam Smith de 1776. A su vez, esto se basa o se sustenta en el teorema de Exer-Ohlin, ¿no? Aprovechamiento de la dotación de factores, que determina que cada país va a utilizar intensivamente los recursos y eso va a determinar que posea mayormente, y eso va a determinar su competitividad. Y fíjense, esto también coincide con los planteamientos de la teoría de las ventajas comparativas de hace casi 200 años. Siguiente, por favor. Bueno, entonces la instrumentación de las políticas basadas en la conjunción de estos tres elementos, crecimiento del PIB, libre comercio y dotación de factores, tiene consecuencias devastadoras sobre la sociedad y la naturaleza, en particular en los países de menor desarrollo. Pero la cuestión es que esto es lo que guía fundamentalmente la mayor actividad o la mayor cantidad de las actividades sociales a nivel global. Siguiente, por favor. Ok, entonces la pregunta es, ¿no resultan arcaicos estos conceptos económicos para plantearnos nuevos enfoques civilizatorios? Vean esto, la conjunción entonces de 4I con las nociones de crecimiento económico. Volvemos al informe de competitividad global, ¿no? Entonces fíjense, dice en el lado brillante la tremenda promesa de un mayor crecimiento, ¿ok?, económico y progreso social surge de la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿de qué se trata? Emplear todo este extraordinario arsenal científico y tecnológico para continuar funcionando bajo el modelo negocios como siempre, que es inherente al paradigma del crecimiento continuo. Entonces, además, la estructura institucional y jurídica que consolidó el paradigma tecnoeconómico en materiales y energía, para el comercio, para la explotación de recursos, está o permanece absolutamente inmodificado, ¿ok? Y esto condiciona, como he venido diciendo, todas las esferas sociales, confiriéndole su sentido común. O sea, es como todo se tiene que subordinar a la competitividad, al crecimiento, y en ese sentido, entonces, la tecnociencia se constituye en un instrumento fundamental para estas estrategias de crecimiento económico. Siguiente, por favor. Ok, bueno, situación económica global, la sociedad del conocimiento, como ya lo mencioné, ok, entonces se habla del desarrollo de tecnologías más eficientes, que disminuye el consumo de materiales, aguas y energía por unidad de producción generada, ok. El crecimiento de la participación de los servicios en el PIB muestra el peso de los intangibles en la economía, y esto nos llevaría a pensar que existe, como les planteé, un desacoplamiento entre el crecimiento económico y la explotación de recursos naturales. Estos autores lo demuestran para la economía de Alemania. Pero ¿qué pasa a nivel global? Siguiente, por favor. Ok. ¿Qué nos dice la variación del PIB y la explotación de recursos a nivel global? Siguiente, se hizo una revisión de los commodities fundamentales, hierro, aluminio, cobre, y en todos casos conseguimos que hay un crecimiento que se mantiene por encima de la economía. Fíjense, por ejemplo, la línea de proyección azul es el de crecimiento económico, la línea de producción de consumo del aluminio es la roja y está varios puntos por encima. Entonces, por aquí comienzan a desmistificarse ciertas cosas acerca de este desacoplamiento entre el uso de recursos, y pasa de 26.800 millones de toneladas en el 2003 a 55.700.000 toneladas en 2015. Vean los números, la magnitud del crecimiento. Siguiente, por favor. En el caso del hierro, una barbaridad, 1.190 millones de toneladas en 2003 y pasa a 3.330 millones de toneladas en 2015. ¿Qué estamos haciendo? Un consumo irracional de recursos. Siguiente, por favor. Similarmente con el cobre pasa de 13.500.000 toneladas a 19.200.000. Siguiente. Bueno, ni qué decir de la producción del plástico. Imagínense que en 1950, cuando comienza la producción industrial, era 1.500.000 toneladas. En 2015 estamos hablando de 323 millones de toneladas. Entonces se habla de que somos procesos mucho más eficientes, procesos limpios, pero que están generando
nada más y nada menos que 160 veces la cantidad producida en 1950. Y eso está generando esos problemas de contaminación que hemos hablado. Siguiente, por favor. Bueno, entonces no se verifica un desacoplamiento entre el crecimiento de la economía y el consumo de recursos. Adelante, por favor. Ok, los nuevos commodities. Siguiente, por favor. Entonces estamos hablando, siguiente, ok, de los materiales que son inherentes al nuevo, a los sistemas tecnológicos característicos del nuevo paradigma tecnoeconómico, la microelectrónica, la telefonía celular. Entonces, por ejemplo, el niobio y el tántalo, fíjense que también crecen la diferencia a un ritmo mucho mayor que el de los commodities tradicionales. Siguiente, por favor. ¿Eso qué nos está diciendo? Que además de que seguimos consumiendo los recursos tradicionales a un ritmo mayor de la economía, estamos consumiendo a ritmo geométrico nuevos recursos, nuevos materiales para mantener sistemas tecnológicos que son absolutamente insustentables. Y les coloco el ejemplo bárbaro de la telefonía celular. La noción del concepto de sistema tecnológico de Hughes, nosotros decimos que los sistemas tecnológicos actuales que se conforman de cara a toda esta revolución tecnológica son absolutamente insustentables. El de la telefonía celular, una barbaridad, ¿no? El consumo de recursos de niobio, de tántalo, de metales raros creciendo a nivel geométrico. El consumo de electricidad, ¿no?, pasa de 10 teravatios en 2007 a 215 teravatios, 25 veces en 8 años, ¿no? Es una industria energointensiva que además genera contaminación brutal, basura electrónica, como vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Ok, bueno, esta es la prospección de la basura electrónica, crece a ritmos increíbles. Entonces, bueno, ¿dónde está la sustentabilidad? Siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿cuál es la corresponsabilidad de la tecnociencia en todo esto, no? Entonces, ok, la tecnociencia es fundamental para el desarrollo de las tecnologías disruptivas que sustentan estos sistemas tecnológicos, pero también, y hay que decirlo, y eso es una de las cosas que se van a abordar en una de las mesas de esta tarde, proveen los conocimientos fundamentales para comprender y abordar muchos de los graves problemas civilizatorios y socioambientales. Siguiente. Ok, bueno, esto es muy rápido, hicimos un cuadro de las tecnologías disruptivas, quienes los están desarrollando, y conseguimos de manera muy rápida que muchos de los problemas relativos a cuestiones ambientales están siendo realizados en institutos de investigación públicos y la investigación básica. Y muchas de las tecnologías disruptivas en las cuales de la investigación en las cuales se fundamentan las tecnologías disruptivas están siendo desarrolladas en las universidades. Ahí, bueno, después en la publicación final estará detallado cuáles son. Pasamos rápido, por favor, por cuestión de tiempo. Siguiente. Ok. Entonces, las universidades están dejando de tener primacía en áreas disciplinarias básicas como física y astronomía, en las que el conocimiento más relevante se genera en los institutos básicos de investigación. Estos también se tornan más viables en los temas ambientales, y el desarrollo de muchas tecnologías disruptivas tienen importante sustento en las universidades. Vamos entonces un poco más adelante, por favor. Vamos a adelantar varios. Ok. Ajá. Siguiente. Ok. La sobreexplotación en América Latina. También, como se vio, muy similar. Este es el caso de América Latina, el mineral de cobre, mineral de hierro y bauxita a niveles muy superiores al crecimiento económico de la región. Siguiente, por favor. Ok, entonces la actividad extractiva agudiza sobre todo, se agudiza en los recursos estratégicos vinculados a los nuevos sistemas tecnológicos. Ejemplo, explotación del litio bajo esquemas de explotación de concesiones cuya legislación se ha tornado muy laxa y sin mayor preocupación en Argentina y Chile, o sea, exenciones a las exportaciones. En el caso de Venezuela, la barbaridad del arco minero, que es entregar, desarrollar una zona de 112.000 kilómetros, casi un tercio de la superficie de Ecuador, para entregarlo en concesión a las transnacionales para la explotación de minerales estratégicos. Eso habla muy mal de unos postulados ecosocialistas. Siguiente, por favor. Bueno, pasa adelante. Esto es la cuestión de cómo la manufactura ha ido disminuyendo su participación relativa en América Latina, mientras que otras actividades primarias van aumentando su participación. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, el problema de la universidad. ¿Cómo afrontar las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en la universidad latinoamericana? ¿Tecnociencia, sí o no? Ese es el planteamiento. Evidentemente, sí tenemos que hacer tecnociencia. Se genera una tensión tanto en las estrategias de implementación de la investigación, ¿no?, como en de las políticas científicas y tecnológicas, como acaba de mencionar Verena. Ok, pero es eso, no podemos obviar esto, no se puede soslayar la magnitud de la deuda social, mejorar la manufactura para mejorar la provisión de bienes esenciales, investigación, pero también
realizar investigación para conocer y abordar los problemas, atenuar los impactos y contribuir a la preservación del medio natural. Siguiente, por favor. Ok, bueno, las grandes asimetrías existentes a nivel regional, o sea, también, bueno, vamos a ver qué compete a la universidad en términos de lo productivo. Ok, en la primera tarea, fortalecer capacidades. Ok, ya estoy terminando, eficientes para hacer un entorno más eficiente el uso de la tecnología. Y la segunda tarea, impulsar los esfuerzos de investigación y desarrollo tecnológico que permitan acompañar a las tecnologías disruptivas a objeto de agregar valor a los recursos naturales necesarios para la transformación. Evidentemente no podemos decir que no, pero al menos vamos a tratar de agregar valor para incrementar la participación y no perpetuar nuestra condición de proveedor de recursos naturales de cara a todo este nuevo paradigma tecnológico y cuarta revolución industrial. Bueno, instrumentos diversos que bueno, podemos explicar y se van a explicar en el texto. Siguiente, por favor. Ok, bueno, aquí es una cuestión que se va a discutir, que es una inversa proporcionalidad entre la capacidad de generación de conocimiento de las universidades, el tipo de conocimiento y el tipo de capacidad tecnológica, ¿no? ¿Qué puede demandar la empresa o la industria en función de su capacidad tecnológica? Lamentablemente no tenemos tiempo para explicarlo. Siguiente, por favor. Ok, bueno, aquí se presentan muy rápidamente las áreas tecnológicas que se pueden o que se deben desarrollar de cara a eso, a un aprovechamiento de los recursos. Siguiente, por favor. Ok, entonces es imperativo generar conocimiento que dé cuenta de la amplia demanda de vastos sectores sociales orientada a la resolución de problemas. Ejemplo, ciencia abierta también. Estos son los otros elementos que debemos tomar en cuenta. Ciencia ciudadana, tecnologías sociales, tecnología de la necesidad, y tenemos que evidentemente repensar las tres funciones de la universidad. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un esquema que estamos trabajando de transición civilizatoria. Mostramos cómo las tecnologías disruptivas pueden llevar a transformaciones de los sistemas tecnológicos disruptivos, pero eso no va a garantizar avanzar hacia la sustentabilidad. Podemos hablar incluso de una revolución industrial, pero siempre vamos a mantenernos dentro de un sistema tecnoeconómico insustentable. En consecuencia, se requieren transformaciones sociotécnicas y transformaciones económicas radicales, innovaciones sociotécnicas que nos permitan una transformación sociotecnológica que nos permita alcanzar un sistema sociotecnológico sustentable. Obviamente esto requiere de mucho análisis, de mucha aplicación, pero bueno, estamos avanzando en ese sentido. Siguiente, por favor, para terminar. Entonces, el LOCI, el espacio institucional para germinar y desarrollar estos esfuerzos, un LOCI privilegiado, es la universidad. Vale decir que será uno de los espacios clave para llevar adelante la necesaria transformación civilizatoria. En consecuencia, a 100 años de la reforma de Córdoba, los desafíos y responsabilidades planteados a sus comunidades son enormes y queda de parte de nosotros, de estas comunidades, asumirlos y llevarlos adelante. Gracias. Muchas gracias, Alexis. Damos la palabra a Claudia Balas. Ella es magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. También tiene una maestría en Educación, Mención Políticas y Gestión Educativa en la Pontificia Universidad Javeriana y otra maestría en Psicología Comunitaria en Pontificia Universidad Católica de Chile. Es psicóloga de la Universidad Central de Chile. Se ha desempeñado como coordinadora en el Consejo de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, también subsecretaria en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Actualmente se desempeña como coordinadora general de la Universidad Tecnológica Equinoccial del Ecuador y también es investigadora del CRES Observasur. Claudia, por favor. Hola, buenas tardes. Si pueden poner la presentación. Bueno, el objetivo de esta exposición es presentar los resultados preliminares de un estudio cualitativo que ha tenido como propósito conocer las percepciones y aspiraciones en torno a la ciencia, tecnología e innovación y al rol que desempeñan las universidades desde las voces de los propios investigadores, es decir, de las personas que se dedican en su vida cotidiana y que dedican gran parte de su existencia a la expansión del conocimiento. Si quieren adelante, entonces, la siguiente, por favor. La presentación tiene 5 aspectos. 1,
¿Por qué hacemos este trabajo? Algunos antecedentes que se han revisado y las pistas que de allí surgen, el objetivo del estudio y algunos aspectos metodológicos, los resultados preliminares y conclusiones preliminares. Es importante señalar que los estudios de aspiraciones tienen un precedente en nuestra región. Se realizaron, por ejemplo, en el caso de Chile y en Nicaragua, para los años 2000, el PNUD, para ver cuáles eran las aspiraciones del país, el mejor futuro posible que esperaba la ciudadanía a comienzos de este nuevo siglo. Y las aspiraciones tienen una particularidad, que no son expectativas, es decir, no es lo que uno cree que va a ocurrir en el futuro, tampoco son fantasías, sino que son construcciones colectivas acerca de los anhelos que se construyen en los espacios sociales, en las conversaciones cotidianas, y que representan en alguna medida el compromiso de las personas que las portan, de que si realizan una serie de acciones sería posible concretarla. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo emergió este tema? Lo que uno ve, y en el contexto de la conmemoración de los 100 años de Córdoba, es que durante el siglo XX y también en lo que va del siglo XXI, en diversos momentos de la historia han emergido los estudiantes, ¿verdad? Han estallado las movilizaciones estudiantiles, los estudiantes como símbolo en nuestra sociedad de lo nuevo, de la rebeldía, de la necesidad de romper y no seguir replicando el pasado. Entonces lo que uno ve es que en el 18 hasta el 30, desde México hasta Chile y en varios países de la región, distintos movimientos estudiantiles reclamaron la existencia de una universidad gerontocrática, burocrática, alejada de la ciencia, o que cuando la ciencia entraba mutilada, y reclamaron la existencia de un mayor vínculo entre universidad y sociedad. Luego, en los años 60, finales de los 60, en París, pero también en México, en Chile, en Argentina, los estudiantes también reclaman por ese no lugar en que están situados en el orden social y por el lugar que les ofrece la sociedad en el futuro. Y en un contexto ya de masificación de la educación superior, resultado de las políticas de desarrollo, los estudiantes continúan reclamando por una universidad que es fuertemente segmentada y reproductora de las desigualdades sociales, como bien lo explica extensamente Bourdieu en aquellos años. Luego, en el 2006, ya en un contexto de universalización de la educación terciaria, los estudiantes nuevamente se manifiesta en contra de los procesos de mercantilización de la educación superior y de segmentación, es decir, de crear tipos de universidades especializadas en función de los niveles de ingreso y proveniencia social de los estudiantes. Entonces, lo que hemos visto es un malestar concurrente donde los estudiantes reclaman a la institución universitaria que exista un mayor desarrollo del conocimiento y un mayor despliegue de la ciencia, tecnología y la innovación. Y entonces, en el contexto del CRES y de la necesidad de construir una agenda para los próximos años, donde uno de los temas es el desarrollo de la ciencia y tecnología como motor del desarrollo sostenible de la región, nos pareció relevante realizar esta investigación. La siguiente. Para ello, ¿qué se ha hecho? Se han revisado los informes elaborados por la CEPAL, por la UNESCO y también algunas producciones de autores latinoamericanos, y lo que uno constata como un elemento presente en todos ellos es que hoy día vivimos, ¿verdad?, una revalorización de la ciencia. La ciencia se considera que es fundamental para resolver los grandes problemas civilizatorios que enfrentamos, como energía, agua, los derivados del crecimiento demográfico y del deterioro del medio ambiente. Pero sin embargo hay unas contradicciones. Se dice que la ciencia importa mucho, pero los científicos no están, y las personas que hacen investigación y generan conocimiento no están suficientemente integradas al momento de tomar decisiones políticas, o cuando lo hacen
los hallazgos son incorporados con bastante rezago. Se dice que la ciencia es importante, pero no se financia de manera suficiente. Y se plantea que es necesario contar con investigadores formados y en un número suficiente, y que para eso es muy importante construir una educación para todos en el ámbito del conocimiento. No obstante, lo que se verifica es la persistencia de modelos educativos anquilosados, teóricos, muy alejados de la vida cotidiana, los cuales generan falta de aprendizaje, lo que se ve reflejado en los bajos resultados de nuestros estudiantes en los exámenes en las pruebas internacionales. Y por último, se pone mucho énfasis en que es necesario establecer diálogos amplios entre la sociedad, universidad, Estado, entre los distintos saberes, en los distintos campos del conocimiento, que es necesario establecer redes científicos a nivel interinstitucional. No obstante, el diagnóstico nuevamente deja bastante temas pendientes. La siguiente, no me voy a detener porque ya ha sido bastante tratado, pero lo que uno también ve que todas estas problemáticas se ven reflejadas en el desempeño de la región, medido con todas sus críticas a partir de indicadores estandarizados y tradicionales, que son la inversión que hay en ciencia y tecnología, el número de investigadores por cada 1 millón de habitantes, la solicitud de patentes y marcas comercial, y también la exportación de nuestra región de productos manufacturados. Entonces lo que uno ve, ¿verdad?, que ya se ha presentado en distintas mesas, es que el desempeño de América Latina continúa teniendo brechas importantes, deficientes, pero que también existen asimetrías regionales, y se evidencia, ¿verdad?, como experiencias destacadas en este campo, Brasil, México, luego, ¿verdad?, Argentina, entonces el asunto es cómo podemos avanzar hacia una reducción de estas brechas. Entonces, pero también nos parecía importante la siguiente. No solamente los problemas debemos ubicarlos en estos temas que hemos mencionado, falta de valoración, falta de financiamiento, sino también hay temas que tienen que ver con la institucionalidad. Entonces, a partir de la revisión de los trabajos de la CEPAL y otros, lo que uno observa es que hay distintas etapas, ¿verdad?, a nivel de institucionalidad. Todos los informes coinciden más o menos en las mismas etapas. Una primera que comienza en los 50 y termina, ¿verdad?, en los 70, 80, que es una ciencia para la industrialización, luego como resultado de la implementación de las políticas neoliberales, una ciencia para el crecimiento, y que por una suerte de desborde la sociedad se iba a beneficiar en su conjunto, y la ciencia para el desarrollo tecnológico. Lo que uno ve es que la evolución en América Latina ha estado muy marcada por las recomendaciones de los organismos internacionales, que también depende de los gobiernos de turno de qué tan importante es la ciencia. Para ellos en particular hay una falta de continuidad en las políticas públicas, y a pesar de que hoy día es importante, eso no se ve reflejado en los indicadores. La siguiente, entonces a partir de ahí nuestro estudio, que está realizado por también Rina Paso y María Dolores Avilés, es identificar y analizar las percepciones, un diseño cualitativo realizado de acuerdo a la teoría fundamentada, desarrollada por Glasser y Strauss y Corbin. El campo de estudio está conformado por investigadores, autoridades, estudiantes que se dedican al desarrollo científico y tecnológico. La recolección de datos se basó en una entrevista semiestructurada, que allí aparecen los tópicos que fueron analizados, y el análisis de datos también se hace en función de la teoría fundamentada. ¿Podemos seguir? Actualmente, ¿podemos seguir la siguiente? ¿No? La siguiente. Ya. Entonces, hasta el momento se han realizado 40 entrevistas
en Chile, Colombia y Ecuador. Está pendiente la realización de las entrevistas en México y de otros expertos internacionales. Vamos a evaluar si podemos seguir ampliando a otros países. O sea, en la selección de los participantes está primero se ha seleccionado actores clave y también instituciones clave que tienen un desempeño destacado en este ámbito, en la variación máxima, género, distintos niveles de formación, estamentos, sector público-privado y campos del conocimiento. Se ha enfatizado en que estén presentes las grandes problemáticas que enfrentamos: salud, energía, nanotecnología, pero también el arte, la educación y otras áreas del conocimiento. La siguiente. Entonces, los resultados están presentados en función de los fines que los investigadores y otros actores le atribuyen a la ciencia, el rol de las universidades, el rol del Estado, los problemas, las aspiraciones, lo que se necesita para concretarla y elementos del entorno. La siguiente. Entonces, en relación, se van incluyendo en cada una de las láminas citas ejemplificadoras que tienen la finalidad de dar cuenta y que ustedes conozcan cómo la gente en la vida cotidiana habla de la ciencia y que son hablas que se han construido con otros. Entonces, en relación a los fines de la ciencia y de manera consistente, coherente con la etapa actual que nos encontramos, las personas, mayoritariamente los científicos, señalan que el fin debe ser el desarrollo humano, el desarrollo de América Latina, la solución de los grandes problemas que enfrentamos, y en un segundo lugar aparece la ciencia por la ciencia. O la ciencia para la ciencia. Pero en el transcurso de las entrevistas sigue apareciendo, a pesar que se dice el fin de la ciencia es el conocimiento, se señala que el fin de la ciencia finalmente es el conocimiento en beneficio de la sociedad. Entonces ahí podemos ver, se señala el desarrollo humano, el beneficio de la sociedad y del ambiente, servir a la sociedad, mejorar la calidad de vida, el bienestar, y muy pocas entrevistas que sería importante profundizar también señalan que es problematizar las sociedades, autorreflexionar en dónde estamos y hacia dónde en el fondo queremos ir. La próxima. En relación a el rol del Estado, también es importante señalar, nosotros hemos entrevistado personas que vienen del ámbito público y privado. Hay personas que en países donde los sistemas de gobierno son muy disímiles. Sin embargo, no todos los entrevistados le asignan al Estado un rol irreemplazable y fundamental. Y el principal rol que le asignan es de financiamiento. Plantean que el Estado es el único que garantiza que bienes públicos y áreas del conocimiento que no tienen una rentabilidad en el corto plazo puedan ser financiadas. Entonces allí aparece, en el segundo lugar, comienzan a aparecer cuáles serían estos instrumentos de financiamiento, y en tercer lugar aparece el tema de que el Estado debería ejercer un rol de rectoría de la política pública. La siguiente. En relación al rol de las universidades, se distingue a las universidades como el espacio de generación de conocimiento, de formación de investigadores, de que las universidades que tienen que realizar gestiones para apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, un espacio de creación de redes. Los científicos, los investigadores ven que su trabajo se facilita cuando están en las universidades porque les permite establecer relaciones vivas con otros científicos. Lamentablemente se plantea que son muy difíciles las relaciones al interior de la región y se tiende a mirar hacia Europa o hacia Estados Unidos. Un elemento que aparece como una categoría emergente debido a los cambios que ha sufrido nuestra región es que no se confía
que vamos a arribar hacia un futuro mejor y que en este escenario las universidades tendrían la oportunidad de liderar la rectoría en la ciencia, tecnología e innovación y en el desarrollo del conocimiento en los próximos años. ¿Podemos seguir? Bueno, los problemas ya lo hemos visto. Hay un elemento que aparece bien importante en países tan disímiles como Colombia, Chile y Ecuador, que es la burocratización de la ciencia. Para los científicos, es decir, el hecho de la dependencia y de tener que importar tecnología hace que los plazos de las investigaciones sean mucho más largos, entonces ahí está la ausencia de políticas, eso es la principal, ausencia de políticas de Estado. Las personas dicen no, la ausencia de políticas de Estado y la ausencia de un financiamiento estable. No puede ser que en unos años se invierta mucho y que en 3 gobiernos siguientes se invierta poco. Entonces, esos son elementos que aparecen, la inexistencia de las redes. Podemos seguir. Hay un tema, una crisis de confianza. Las universidades, el sector privado no confía en las universidades, las universidades no confían en el Estado, las universidades no confían entre ellas y entonces un tema a tratar que nos parece relevante es el tema de las confianzas. ¿Podemos seguir? Aparecen como categorías emergentes la pseudociencia, la excesiva importancia que se le da a las certificaciones y bueno, fundamentalmente el tema de la pseudociencia. ¿Podemos seguir? El entorno, hay aspectos positivos que son la valoración de la ciencia y la tecnología, las ventajas locales, el aprender de las experiencias exitosas que tenemos y la existencia de hoy día investigadores que están en el mundo. Adelante. En relación a las aspiraciones, hay aspiraciones de construir políticas de Estado de largo plazo, una mayor inversión, conocimiento para el desarrollo, políticas participativas, construcción de redes y alianzas y mejorar las condiciones de los investigadores. Si bien todavía tenemos déficit en ese campo, gran parte de los participantes, de los entrevistados, señalan que ya contamos con un número de doctores importante, sin embargo no hay puestos de trabajo para que ellos se puedan insertar de manera adecuada en las universidades. La siguiente. Bueno, allí están las necesidades, que generar voluntad política, incrementar el financiamiento, promover el cambio cultural. Personas necesitamos, sobre todo en el tema de una inserción laboral adecuada de los científicos y desburocratizar la ciencia. ¿Podemos seguir? Y ya... entonces, a partir de este análisis, las recomendaciones que se efectúan es que si el fin del conocimiento es el desarrollo humano, se debería reconocer al conocimiento, a la ciencia y la tecnología como un bien público, como un derecho humano, como un eje transversal de las políticas de Estado. Impulsar la valoración de la ciencia, la tecnología y el conocimiento, proponer la construcción de políticas de Estado participativa en la cual tengan un rol protagónico los investigadores y también la sociedad, recomendar a los países de la región que destinen el 1 o el 3% del PIB. Hay países de la región que son muy pocos que ya invierten el 1 y por lo tanto deberían tener unas metas mayores, generar confianza entre los distintos actores de la sociedad, desburocratizar la investigación y fortalecer la autonomía del investigador, es decir, fortalecer la institucionalidad. No se puede traducir en encasillar a los investigadores, potenciar la construcción de redes y alianzas locales, nacionales, regionales, sectoriales, basadas en las ventajas locales, fortalecer la creación de capacidades en ciencia y tecnología, educación científica para todos y desde una edad temprana y con calidad, con los mismos niveles de calidad, mejorar las condiciones de los investigadores e impulsar un cambio cultural e integración latinoamericana que tenga como eje el conocimiento y que este cambio las universidades desempeñen un rol protagónico en su liderazgo. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Voy a dar la palabra a Eduardo Rinesi, que es licenciado en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Buenos Aires y doctor en Filosofía por la Universidad de Sao Paulo. Autor de más de una docena de libros, entre los que encontramos Las Máscaras de Jano, Nosotros sobre el drama de la historia, Gorla, Buenos Aires 2009, ¿Cómo te puedo decir? Notas sobre el pensamiento de Oscar Landing, Calibe, Buenos Aires 2013, El síndrome de Elsinore, entrevistas, etc. Fue director del Instituto de Desarrollo Humano IDH de la Universidad Nacional General Sarmiento entre el 2003 y 2010 y se desempeña, bueno, ya no ahora, y fue rector también de la Universidad General Sarmiento. Entonces, Eduardo, tienes la palabra. Por favor. Muchas gracias. Buenos días. Yo quería decir 2 palabras sobre el tema sobre el que René me invitó amablemente a participar en este panel y en este libro colectivo, que es el problema de las universidades en relación con la producción del conocimiento y el desarrollo, con la producción del conocimiento para el desarrollo. Desde el prisma, desde la perspectiva del que me parece que es uno de los elementos más interesantes y al mismo tiempo de las conquistas más irrenunciables de la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias de hace ya ahora casi 10 años, que es la postulación de la educación superior como un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados. Sobre todo me interesa enfatizar qué quiere decir pensar a la educación superior como un derecho humano universal en relación con el problema que nos interesa, que es la producción de conocimiento, la investigación universitaria para el desarrollo de nuestras sociedades, de nuestros pueblos. Me parece que la centralidad de esa idea de la universidad o de la educación superior, digamos, me interesa enfatizar específicamente en la cuestión universitaria, dentro de este postulado más amplio de la educación superior como un derecho universal, es consecuencia, por un lado, de un cambio en las retóricas políticas, en las retóricas gubernamentales, en las retóricas que animaron e impulsaron un conjunto de políticas públicas durante los últimos lustros en América Latina. Particularmente interesante, la idea de derecho ocupa un lugar muy central en la discusión política latinoamericana de los primeros 15 años de este siglo XXI, quizás comparable al lugar que había ocupado en el inicio de los ciclos de las transiciones a la democracia en todos los países de América Latina en los años 80 y de allí para adelante del siglo pasado. Y es la consecuencia también de la implementación de un conjunto de políticas que hicieron posible, que hicieron verosímil la representación que poco tiempo antes habría resultado absolutamente disparatada e inverosímil de la educación superior, de la universidad específicamente, como un derecho humano universal en nuestros países, que fueron políticas que, entre otras cosas, contribuyeron a la ampliación muy grande de los niveles previos de educación, de la educación secundaria, de la educación media, que por lo menos tendencialmente nos permite pensar como no tan disparatada como 2 o 3 o 5 o 10 décadas atrás la hipótesis de la universidad como un derecho. En ese contexto me parece que pudo pensarse y pudo escribirse y pudo postularse y pudo cruzar el Atlántico hacia la Conferencia Mundial de Educación Superior del año 2009 el postulado de la educación superior como un derecho que constituye una ruptura muy grande, una novedad muy grande en los modos de pensarse y de autorrepresentarse una institución que tiene en números redondos unos 1000 años en la historia de la cultura de los países de lo que solemos llamar Occidente, y que a lo largo de esos 1000 años nunca se pensó a sí misma ni nunca fue pensada como una institución encargada de garantizar nada que pudiera representarse como un derecho universal, sino que siempre se pensó a sí misma y siempre fue pensada como lo que siempre fue, una máquina de fabricar élites clericales, élites abogadiles, élites burocráticas, élites técnicas, élites profesionales, y que tiene todavía que terminar de asimilar el efecto de una declaración que le invita a pensarse a sí misma de otro modo, como un derecho. Me parece que pensar a la universidad como un derecho en este contexto se nos volvió sinónimo de pensar que todos los ciudadanos, más específicamente todos los jóvenes, pero de manera más general yo diría todos los ciudadanos, tienen que tener la posibilidad cierta y efectiva de cursar sus estudios en nuestras universidades, de entrar a ellas, de permanecer en ellas, de avanzar en ellas, de recibirse en ellas,
de graduarse en ellas en plazos razonables, de hacer todo eso en los más altos estándares de calidad, sea como sea que después se mida, y este es un problema técnico no poco interesante, esa bendita calidad. Pero quiero decir acá que me parece que ese modo de pensar la cuestión del derecho a la universidad, como el derecho de los jóvenes, o más en general de los ciudadanos, a entrar, permanecer, avanzar, aprender y recibirse en nuestras universidades, es un modo de entender la idea del derecho a la universidad que la simplifica doblemente, o que propone lo que voy a llamar una especie de doble reducción o de doble reduccionismo. Primero, porque piensa la universidad en solamente una de sus por lo menos 3 funciones, en su única función fundamental, pero que ciertamente no la agota, de formación. Y en segundo lugar, porque piensa el derecho a la universidad apenas como un derecho individual de los ciudadanos. Piensa el derecho a la universidad como un derecho individual, y a mí me parece que el derecho a la universidad es uno de los derechos que en los últimos años en América Latina hemos aprendido a pensar como siendo un derecho no solamente de los individuos, sino también un derecho colectivo de los pueblos. A mí me parece que una de las novedades conceptuales, políticas, teóricas, incluso me atrevo a decir filosóficas, que las políticas de expansión, profundización, ampliación de derechos promovieron en América Latina en los primeros 15 años del siglo XXI, es la posibilidad de pensar algunos derechos no solamente, subrayo el solamente, porque ciertamente que son derechos de los individuos, pero no son solamente derechos de los individuos, sino derechos colectivos de los pueblos. Uno de ellos es el derecho a la universidad. Otro de ellos es un derecho que está estampado con letras grandotas, lo vi hoy entrando al edificio de la CIESPAL, el derecho a la comunicación, que ciertamente no es solamente el derecho de los individuos a poder decir lo que se les ocurra sin tener que temer ningún tipo de censura, sino que es también el derecho de los pueblos a ser informados, ¿no?, con una información que debe ser variada, amplia, plural y de la más alta calidad. Y me parece que hasta uno podría incluir dentro de esta lista de los derechos de los pueblos el derecho a lo que se nombra con una palabrita que es una palabrita problemática, que es una palabrita polémica, que es una palabrita que a lo largo de las últimas décadas ha acarreado todo tipo de debates, pero que me parece que es una palabra que es interesante recuperar hoy en la discusión pública latinoamericana, que es la palabra de desarrollo. El desarrollo, pensar el desarrollo como un derecho de los pueblos. No es obvio esto, no es de ninguna manera obvio. La palabra desarrollo tiene un montón de complicaciones y ha sido impugnada desde hace mucho tiempo por muchos lados, muy razonablemente y muy verosímilmente. A veces se le ha cuestionado su evolucionismo más o menos candoroso, su optimismo más o menos ingenuo, su finalismo simpático, pero posiblemente torpe. A veces se le ha imputado no estar lo suficientemente atenta a la existencia de otras determinaciones que en cierto momento de la historia de la sociología latinoamericana pudieron ser nombradas con la palabra dependencia. A veces se le ha achacado a la idea de desarrollo no estar lo suficientemente atenta al peligro de tratos muy desaprensivos con la naturaleza o con el medio ambiente. A veces se le ha achacado contar demasiado más de la cuenta con la existencia de actores capaces de promover ese desarrollo o de planificarlo desde los estados de nuestras naciones hasta las benditas e improbables burguesías nacionales en las que el pensamiento desarrollista ha tendido a poner siempre un fuerte entusiasmo, no siempre acompañado después por los comportamientos de estas burguesías generalmente bastante más insuficientes que lo que un pensamiento sobre el desarrollo podía esperar de ellas, etc. Aún así, a mí me parece que la palabra desarrollo sigue nombrando algo lo suficientemente interesante como para perseverar en ella, a veces adjetivándola. Hoy es raro que digamos desarrollo a secas, porque en efecto nos haríamos pasibles de todas estas acusaciones que he mencionado recién. Decimos más bien desarrollo humano, decimos desarrollo sustentable, decimos desarrollo y lo adjetivamos para nombrar el desarrollo local o el desarrollo regional o el desarrollo de esta o aquella dimensión de la vida colectiva. Pero me parece interesante mantener la idea de desarrollo como el nombre de una apuesta a que el futuro pueda ser distinto que el presente, pueda ser menos miserable, pueda ser más justo. Y en ese sentido me parece interesante también el gesto
que un jurista argentino al que yo valoro especialmente, que se llama Raúl Zaffaroni, viene de poner por escrito en un librito pequeño y muy interesante, que es la idea de pensar que los pueblos tienen un derecho colectivo al desarrollo, que el desarrollo no solamente debe ser despachado de nuestras conversaciones colectivas como el nombre de una ingenuidad o como el nombre de un error, sino que debe ser reivindicado como un derecho colectivo de los pueblos. Si eso es así, me interesa pensar en los poquísimos minutos que me deben quedar, ¿qué quiere decir el derecho de los pueblos a la universidad en relación con el postulado de que los pueblos tienen también un derecho al desarrollo? ¿Qué quiere decir en esa perspectiva que los pueblos tienen un derecho a la universidad? Pues bien, yo diría que decir que los pueblos tienen un derecho a la universidad quiere decir en primer lugar que los pueblos que pagando sus impuestos sostienen el trabajo que realizan las universidades y los universitarios, tienen que tener la posibilidad de que esas universidades les provean los profesionales, los técnicos, los científicos, los académicos, los profesores necesarios para haber garantizado ese desarrollo. Las universidades tienen que proveerle a los pueblos los profesionales, los técnicos, los científicos necesarios para que esos pueblos vean garantizados el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la salud, como el derecho a la vivienda. ¿Qué quiere decir sostener que los pueblos tienen un derecho a la salud, como nos gusta llenarnos la boca postulando, si eso no quiere decir, entre otras cosas, que tienen el derecho a que las universidades de sus países los provean de los buenos médicos y de los buenos enfermeros encargados de garantizar ese derecho a la salud para que éste no sea puramente nominal o puramente declarativo? Por supuesto, esto que acabo de decir se dice fácil, se hace dificilísimo. ¿Quién es el que puede decir cuántos médicos necesita un país para desarrollarse? ¿Cuántos ingenieros en puentes necesita un país para desarrollarse? ¿Cuántos filósofos o cuántos poetas o cuántos historiadores del arte necesita un país para desarrollarse? Esa cuenta es imposible, es improbable y no estaría bien hacerla, pero por lo menos conceptualmente no me parece mal no perder de vista la idea de que sostener que los pueblos tienen un derecho al desarrollo significa, entre otras cosas, sostener que tienen un derecho a que las universidades les provean los excelentes profesionales necesarios para garantizar ese desarrollo. Pero como aquí no estamos pensando solamente ni principalmente la función de formación de las universidades, sino su función de investigación, estamos pensando en las universidades como productoras de conocimiento y como conversábamos hoy en la mañana con varios colegas, deberíamos aspirar a que las universidades fueran más productoras de conocimiento, productoras de más y mejores conocimientos en toda nuestra región. Me gustaría preguntarme qué quiere decir el derecho de los pueblos a la universidad desde la perspectiva de la producción del conocimiento para el desarrollo. Y digo rápido y casi con una consigna, me parece que decir que las universidades tienen que tener un derecho a la universidad quiere decir que las universidades tienen que poder usufructuar el trabajo investigativo, los conocimientos que producen esas universidades y que son conocimientos demasiado importantes para los pueblos y para el desarrollo de los pueblos como para que después esos conocimientos apenas circulen en el desabrido formato de los papers académicos a ser publicados en revistas referateadas, generalmente escritas en idiomas y publicadas en idiomas distintos a los idiomas que habla cotidianamente el pueblo que pagando sus impuestos sostiene el trabajo de sus investigadores o sus universidades. Tenemos que pensar qué hacemos, cómo transmitimos, cómo comunicamos, cómo conversamos los resultados del trabajo investigativo que llevamos adelante en nuestras universidades. Tenemos que lograr que este trabajo investigativo sea más y sea mejor. Tenemos que lograr que ese trabajo comunicativo esté mejor financiado y tenemos que lograr que ese trabajo tenga más que ver con las necesidades de los pueblos cuyo desarrollo queremos promover. Por eso, en un rapidísimo punteo de solo 3 puntos que anuncio de manera extremadamente telegráfica, querría decir que lo que se deriva para mí de postular que la universidad es decir, tiene que ser, y me detengo 30 segundos en esto para
decir algo que también surgía en las conversaciones que tuvimos con los colegas entre ayer y hoy. La idea de derecho es una idea muy complicada, muy interesante y muy potente de la filosofía política, del pensamiento sobre la política, entre otras cosas porque la palabra derecho es una palabra que generalmente utilizamos para decir que tenemos los derechos que de hecho no tenemos. Nadie que de hecho tiene un derecho anda postulándolo como un derecho. Nadie que de hecho tiene derecho a ir a la universidad anda por ahí dando puñetazos en el escritorio diciendo yo tengo derecho a ir a la universidad, por la simple razón de que de hecho tiene derecho a ir a la universidad. Nadie que de hecho puede comer 2 veces por día anda levantando el dedo índice y diciendo yo tengo derecho a comer 2 veces por día, porque de hecho tiene derecho a comer 2 veces por día. Lo interesantísimo desde el punto de vista teórico, conceptual, filosófico de la idea de derecho, lo que hace a la categoría de derecho una de las categorías más complicadas y más interesantes que yo conozca en el campo de la filosofía política, es que es una categoría que utilizamos para decir que son derechos las posibilidades vitales que de hecho nos gustaría que fueran derechos, pero no lo son. Decimos que tenemos un derecho allí donde no lo tenemos y allí donde lo tenemos no decimos que lo tenemos. Y por eso la palabra derecho es tan complicada, porque entre el mundo de los hechos y el mundo del deber ser que nombramos con la palabra derecho hay un hiato que si en una dirección nos tiene que producir escándalo, en la otra dirección nos tiene que conducir a la política. Quiero decir que alguien tiene un derecho cuando de hecho no lo tiene significa decir que es un escándalo que no lo tenga. Mantener esa capacidad de escándalo, que es una palabra con la que no quiero designar una actitud moral, sino una actitud política, es fundamental para poder sostener una política amparada en la idea de derechos. Tiene que resultarnos escandaloso que algunos jóvenes de nuestras sociedades no puedan ir a la universidad. Tiene que resultarnos escandaloso que algunos ciudadanos de nuestros países no puedan comer 2 veces por día. Ser de derecha consiste en haber perdido la capacidad de escándalo y en constatar simplemente que hay gente que tiene derechos y gente que no los tiene. Cuando uno le dice a un señor que es de derecha que hay gente que no tiene en nuestros países el derecho a ir a la universidad, el señor que es de derecha y en eso consiste ser de derecha, responde, ajá, constata, dice, mira, ¿no? Pensar de otro modo, pensar de un modo democrático la vida de nuestras sociedades significa mantener la capacidad de escándalo respecto a que los derechos que postulamos que tendríamos que tener, de hecho, muchos de nuestros conciudadanos no lo tienen, y para salvar el hiato entre esa realidad injusta donde los derechos no se realizan y los documentos que nos gustan escribir, donde postulamos los derechos que deberíamos tener, hacer política. Una política que se sostiene sobre una hipótesis de derechos es una política para salvar el hiato entre las injusticias del mundo y los derechos que deberíamos tener. Y a mí me parece que eso se resume en 3, voy a tardar menos de los 5 minutos, 3 minutos, uno para cada uno de los 3 postulados brevísimos que quiero hacer. El primero, es necesario que nuestros estados sostengan con más presupuesto que el que están destinando ahora la actividad investigativa en nuestros sistemas de ciencia y técnica en general y en nuestras universidades en particular. Segundo, es necesario que alentemos la generación de espacios altamente democráticos, altamente participativos, a través de los cuales las ciudadanías de nuestros países puedan sostener grandes conversaciones colectivas respecto a la orientación que tienen que tener los modelos de desarrollo que impulsen nuestros gobiernos y a las líneas estratégicas para la investigación que es necesario desarrollar para sostener esos modelos de desarrollo. Ese no es un problema de experticias, para usar ese horrible neologismo que usamos a veces en los papers sobre estas cuestiones. Ese es un problema de orientaciones políticas que tienen que ser discutidas democráticamente y en discusiones, en conversaciones colectivas donde nuestras universidades tienen que tener un protagonismo muy grande. Por eso se deriva de eso también la necesidad de que nuestras universidades aprendan a hablar o reaprendan a hablar un lenguaje que se han olvidado de hablar, que es el lenguaje de las grandes conversaciones colectivas. No puede ser que las universidades hablen solamente el lenguaje de los papers. No puede ser que las universidades hablen solamente diciendo cada 3 palabras kufr, opsit, ibid, pupu,
y ese tipo de tonterías que afean una lengua tan preciosa como el castellano, o incluso que se hayan olvidado de hablar en castellano porque da más puntos en el Ridiculum Vitae escribir en inglés. Es necesario que las universidades no dejen de hacer eso, porque no desconozco la importancia que tiene escribir en la Very Important Sociological Review de Oklahoma. Tiene importancia para nuestro currículum vitae, tiene importancia para la discusión internacional de las ideas en nuestras investigaciones de punta, pero además de hacer todas esas cosas que, dicho sea de paso, es bastante fácil y no lleva mucho tiempo, es necesario que aprendamos a hablar el lenguaje mucho más difícil y no mucho más fácil. Es mucho más difícil estar a la altura de las exigencias retóricas, morales y políticas de las grandes conversaciones colectivas que estar a la muy bajita altura de escribir correctamente los kufru y los ibid y los pupu que nos permiten que los referís nos aprueben los artículos con los que queremos hacer currículum. Entonces tenemos que alentar formas más democráticas de discusión colectiva sobre nuestros modelos de desarrollo y sobre nuestros modelos de ciencia y técnica. Y tenemos, y este es el tercer punto y último que querría indicar, y tengo un poco cuando lo hago en la cabeza los desarrollos del viejo y querido Jürgen Habermas, lo comentábamos ayer y hoy en las conversaciones con los colegas, cuando Habermas pensaba en una especie de triángulo de 3 vértices, el de un Estado abierto a la interpelación democrática de la ciudadanía y al diálogo con los saberes científicos del sistema de ciencia y técnica y de las universidades, una ciudadanía participativa, deliberativa, activa, y unas universidades reflexivas hacia adentro y dialógicas hacia afuera, que puedan iluminar con sus saberes tanto la discusión pública en los espacios democráticos de la vida común de la sociedad, como el desarrollo de políticas públicas por parte de esas burocracias estatales. Entonces es necesario que las universidades puedan mirar también hacia adentro mismo de sus mecanismos, de sus procedimientos, de sus rutinas, de sus maneras de escribir y de sus maneras de pensar. A eso es a lo que una larga tradición llama reflexión, palabra notoriamente compuesta, que quiere decir que la universidad, además de pensar el mundo, tiene que flexionar el pensamiento sobre sí mismo para interrogar las propias condiciones en las que piensa, para conocer las propias condiciones en las que conoce, para saber las propias condiciones en las que sabe. Sin esa actitud reflexiva y crítica no hay posibilidad de crítica eficaz del mundo. La universidad tiene que ser crítica del mundo, siendo crítica en primer lugar de sí misma, de sus modos de pensar, de sus modos de escribir, de sus modos de funcionar, de sus modos de comprar cotidianamente de manera muy irreflexiva una cantidad de fetiches contra los cuales tenemos que pensar. Somos mandados a hacer para descubrir los fetiches en los que creen los hombres simples que creemos que están afuera de la universidad, y compramos todos los días todos los fetiches que organizan nuestra propia vida universitaria, nuestros sistemas de categorización, nuestras jerarquías internas, nuestra creencia en los títulos de nobleza que nos prestamos mutuamente en nuestros intercambios universitarios. Tenemos que discutir los criterios de validación de lo que hacemos, no solamente volviendo más democráticos los criterios de validación académico o intrauniversitaria que nos permiten evaluar nuestras propias producciones científicas, sino ampliando también hacia la sociedad los criterios de ponderación, de validación, e incorporando también, me gustaba lo que decía René hace un rato, necesitamos no solamente más universidad en la sociedad, necesitamos más sociedad en la universidad, evaluando a la universidad, juzgando a la universidad y participando activamente de la propia vida interna, incluso política, de la universidad. Contra la idea un poco ingenua, un poco filantrópica, un poco humanista, de extensión como el gesto amable de quien sale de sí para darse graciosamente al mundo. Me gusta el neologismo que inventó un querido amigo, un filósofo cordobés, Diego Tatián, a quien siempre cito en este punto, que inventó la palabra intención, pero intención con S, no intención con C, para decir el ejercicio de meter adentro de nuestras universidades las tensiones del mundo social, del mundo productivo, del mundo cultural, del mundo religioso, del mundo de nuestros pueblos y de sus organizaciones, que tienen algo que decir sobre lo que hacemos en la universidad y solo sobre cómo lo estamos haciendo adentro mismo de la estructura de nuestras universidades. Me parece que si hacemos
este conjunto de cosas, demandamos más presupuesto al Estado, generamos mecanismos más democráticos de discusión en la sociedad civil y reflexionamos más críticamente sobre lo que hacemos en nuestras propias instituciones, estaremos en mejores condiciones de producir más y mejor conocimiento para el desarrollo de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Finalmente voy a dar la palabra a Hernán Núñez, quien es candidato a doctor en propiedad intelectual de la Universidad de Alcalá. Se encuentra afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha y de Abogados de Madrid. Se desempeñó como director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Durante su gestión colaboró en la elaboración del Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, cuerpo legal que justamente articula la gestión de las entidades ligadas al conocimiento para robustecer la investigación científica y la innovación. Actualmente es parte del grupo de investigadores de Observasur y CRES. Hernán, tienes la palabra, por favor. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a mis colegas por sus intervenciones, producto de la investigación que vienen llevando a cabo. De igual manera, a René Ramírez por la excelente coordinación de esta propuesta y agradecer a las personas que se han dado cita el día de hoy, así como a aquellas personas que nos siguen por streaming. El tema de la investigación que estoy llevando a cabo se denomina la propiedad intelectual y su título con la academia. La idea es identificar, hacer un análisis principalmente normativo de cuál es la relación que tiene la propiedad intelectual con las universidades y cuál es la incidencia normativa en la actividad académica. En ese sentido, a continuación les voy a dar unas ideas generales de lo que consiste esta investigación, para lo cual primero trato de responder si es que la propiedad intelectual tiene una relación relevante con la academia y en particular con las universidades. En segundo lugar, trato de identificar qué aspectos de la propiedad intelectual inciden directamente en la generación y difusión del conocimiento en la universidad, para que, en función de aquello, poder plantear propuestas y reflexiones. Así, hablaré brevemente de la historia de la propiedad intelectual, de las políticas públicas que han adoptado los países a lo largo de sus procesos de industrialización, cómo estas políticas públicas afectan a las actividades académicas, cuáles son, a su vez, los modelos de propiedad intelectual que deben adoptar las universidades de la región para garantizar una enseñanza de calidad, así como para convertirse en espacios de investigación científica que garanticen la generación del conocimiento y de desarrollo tecnológico. Empezando con lo que es la historia de la propiedad intelectual, vemos que desde sus inicios ha sido una herramienta utilizada para proteger a la industria local, también para asimilar las tecnologías extranjeras y sobre todo para conseguir el desarrollo endógeno. Si vemos los primeros antecedentes de lo que ahora conocemos como el sistema de propiedad intelectual, podemos encontrar una regulación incipiente hace más de 2500 años en la antigua ciudad de Grecia denominada Sibaris. Esta ciudad fue destruida 510 años antes de Cristo. Sin embargo, ya tenían una regulación parecida a lo que nosotros conocemos hoy como propiedad intelectual. Me voy a permitir leer la regulación que ellos tenían, no solamente por lo anecdótico de la cita, sino también porque el espíritu de lo que está detrás de esta norma existe todavía hasta el día de hoy. La norma dice: si un cocinero inventa un nuevo plato delicioso, ningún otro cocinero podrá elaborar dicho plato durante un año. Durante dicho plazo, únicamente el inventor podrá cosechar los beneficios comerciales de su plato. Esto motivará a los demás a trabajar duro para competir con dichas invenciones. El propósito de esta norma era incentivar la innovación culinaria, ¿no? Luego, dando un salto muy hacia adelante en el siglo XV, vemos que cuando en 1474 el Senado de la República de Venecia promulga la primera ley de patentes, ¿no? Y esta ley de patentes básicamente perseguía aprovechar los avances tecnológicos que habían sido desarrollados fuera de ese territorio, compartir el conocimiento con sus inventores
promover la innovación y, sobre todo, proteger el honor de los inventores, ¿no? En esa época, casi tan importante como la explotación económica por parte del inventor, estaba el honor de su persona. Por eso es que se contemplaba en esas normas. Normalmente se daban 10 años de protección en esa época y se estima que entre 1474 y 1594 se concedieron en Venecia, en la República de Venecia, 600 patentes. Otra anécdota, una de ellas fue otorgada a Galileo Galilei sobre un dispositivo que podríamos considerarlo ahora como una bomba de agua. Desde ese momento vemos cómo se va configurando el derecho moderno de propiedad intelectual. Vemos cómo el derecho de patentes empieza a ser una herramienta de política pública muy útil, utilizado por los estados. En un primer momento era una especie de privilegio que otorgaban los estados o reinos a los inventores, ¿no? A cambio de que ellos difundan su invención. Pero posteriormente, ya con el desarrollo de las legislaciones y de algunos tratados internacionales, vemos que ha sido una herramienta de política pública muy útil. Así, por ejemplo, los países que hoy son desarrollados adoptaron dentro de sus planes de industrialización y crecimiento económico estrategias dinámicas de propiedad intelectual. Estas estrategias dinámicas iban encaminadas básicamente a no reconocer derechos a los extranjeros, derechos de propiedad intelectual, facilitar a sus nacionales a que innoven utilizando justamente las tecnologías extranjeras, y a otorgar derechos de exclusiva únicamente a sus nacionales, a extranjeros residentes o cuando los artefactos productores o relacionados con la tecnología habían sido fabricados dentro de su territorio. Esto, junto a otras políticas como son las arancelarias y los subsidios, lograron la industrialización de la gran mayoría de los países europeos y también de los Estados Unidos. Así, por ejemplo, si hacemos un análisis histórico normativo, vemos que a inicios del siglo XIX, en países como Austria, Francia, Países Bajos y el Reino Unido, estaba expresamente permitido el patentamiento de invenciones extranjeras a nombre de sus nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían una política pública que favorecía el emparejamiento tecnológico, o lo que podríamos llamar en términos sencillos la copia de tecnologías nacionales, de tecnologías extranjeras, perdón. En lo que tiene que ver con el derecho de autor, Estados Unidos es un claro ejemplo de cómo utilizar a la política pública en beneficio de su industria nacional, con normas de, en este caso, derecho de autor o copyright. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, durante la mayor parte del siglo XIX, las leyes federales de derecho de autor permitían expresamente la piratería de obras extranjeras. Posteriormente, en 1891, cuando se promulga la Ley de Derechos Internacionales de Autor, se reconoce derecho a las obras extranjeras, pero únicamente cuando sus titulares o escritores residan en los Estados Unidos, o cuando la impresión de ese libro se lo haga primero en los Estados Unidos o utilizando imprentas o maquinaria de los Estados Unidos. Este es un ejemplo claro de cómo se puede utilizar la propiedad intelectual de acuerdo a la estrategia de desarrollo, ¿no? Los Estados Unidos siempre tienen una estrategia de desarrollo en el que predomina el capital, y este es un ejemplo de ello, ¿no? Por ejemplo, se está poniendo por encima el derecho patrimonial que tenían las imprentas por encima del derecho patrimonial y moral que tenían los autores, los escritores de los libros. Así como estos hay muchos ejemplos más. Si vemos, por ejemplo, en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, anclaron también sus estrategias de propiedad intelectual a los planes de crecimiento económico y de industrialización. Es interesante ver ahí que la Unión Soviética no reconocía un derecho económico a sus inventores, les daba un certificado de inventor, les daba un reconocimiento moral, pero esas invenciones podían ser, y de hecho eran, mayormente utilizadas en las empresas estatales. No obstante, por una extraña razón, si uno analiza las estadísticas de las patentes solicitadas en la Unión Soviética, vemos que durante la década de los 60, de los 70 y de los 80, se registraron más patentes en la Unión Soviética que en los Estados Unidos, ¿no? Es un dato curioso. Mucho después, en los países denominados como de industrialización tardía, como son Corea y Japón,
se realizó la misma fórmula, ¿no? Tal vez en ese momento las regulaciones no fueron tan explícitas en el sentido de discriminar a los extranjeros para favorecer a los nacionales, pero se utilizaron al máximo todas las flexibilidades que el sistema internacional y nacional de propiedad intelectual permiten a los países. Lo mismo sucedió con China, ¿no? No obstante, China tuvo un proceso de industrialización más tardío, por eso es que su ingreso a la Organización Mundial del Comercio a su vez es posterior. Como vemos, todos estos países, ¿no?, que hemos repasado brevemente como ejemplo, en el momento, en el estadio de industrialización, adoptaron políticas de propiedad industrial expresamente diseñadas para favorecer a su industria local, para proteger a su industria local, para asimilar las tecnologías extranjeras y para lograr más innovación. Una vez que llegaron a un nivel de industrialización deseado, cambiaron su régimen de propiedad intelectual y adoptaron normas extremadamente proteccionistas y que además las traspolaron a los foros internacionales, tanto es así que además de intensificar los tratados en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, se crea la Organización Mundial del Comercio. Y es ese momento, a partir de la creación de la OMC, se empiezan a expedir los tratados con estándares de protección mínimos, que tratan de homologar la protección entre todos los tipos de sujetos posibles y además entre todos los estados, sin considerar ningún tipo de asimetría. En ese sentido, pasando a lo que tiene que ver ya en la relación de la propiedad intelectual con la academia, vemos que no es inocua la relación de esta materia con las actividades académicas. Si nosotros analizamos las normas, voy a hacer un breve repaso de algunas normas de la región y de algunos criterios impuestos por normativas internacionales, a excepción del caso de los Estados Unidos, porque el caso de los Estados Unidos tiene una regulación importante para los temas de propiedad intelectual en casos de financiamiento con fondos públicos. No obstante, no me voy a referir a eso porque hoy por la tarde mi colega Luis Gil va a hablar en detalle sobre ese aspecto. Entonces, en ese sentido, vemos que los criterios de protección y las limitaciones y excepciones que adopten los países inciden directamente en las actividades académicas. De igual manera, es importante identificar si es que los países de la región han expedido normas de propiedad intelectual que tengan disposiciones específicas para las universidades, ya que no es lo mismo que un tercero, una empresa, un tercero competidor, utilice tecnología de otra empresa que es el titular de una patente con el propósito de competir deslealmente con ese titular. Ese supuesto no es el mismo a que una universidad desarrolle actividades con tecnología patentada únicamente con fines de enseñanza, de investigación científica, de desagregación tecnológica y de desarrollo tecnológico. Además de estas regulaciones nacionales, que son importantes al momento de que los países legislan sobre propiedad intelectual, es importante también analizar cuáles son los modelos de propiedad intelectual que implementan a su vez las propias universidades. No solamente con la constitución de instancias de propiedad intelectual, como son los centros de transferencia tecnológica, denominados OTRIs, OTTs, CATIs, la nomenclatura es distinta, sino sobre todo con las políticas internas que que las universidades implementan con el propósito de optimizar los recursos y lograr más generación de conocimiento. Así, por ejemplo, podemos ver que son muy pocas las universidades, y esto es no solamente de la región, sino también podríamos hablar de nivel mundial, que previo al inicio de un proyecto de investigación científica o de desarrollo tecnológico, hacen lo que se conoce como una búsqueda del estado de la técnica. ¿En qué consiste esta búsqueda del estado de la técnica? La búsqueda del estado de la técnica consiste en verificar la literatura especializada, pero sobre todo las bases de datos especializadas en patentes a nivel mundial, para cerciorarse de que los resultados que persigue un proyecto de investigación científica o de desarrollo tecnológico en la universidad no han sido ya obtenidos en otra universidad del mundo o en otro cualquier lugar por fuera de la academia. En este sentido, la Academia Europea de Patentes en el año 2009 realizó un estudio identificando todos los proyectos de I+D+I de la Unión Europea que habían sido financiados con fondos públicos o fondos comunitarios, y encontró que aproximadamente el 30%
de esos proyectos resultaban infructuosos, porque derivaban en resultados que ya existían en la propia Unión Europea o fuera de ella, en cuyo caso sería mucho más eficiente hacer procesos de asimilación tecnológica antes que llevar a cabo todo ese proyecto de investigación o de desarrollo tecnológico. De igual manera, en las actividades académicas es importante identificar cuáles son las creaciones protegibles que se van dando a lo largo de esta actividad o de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, ya que muchas veces de la generación de conocimiento se puede identificar modalidades que pueden ser protegidas por los derechos de propiedad intelectual. No solamente estamos hablando de patentes, sino también diseños industriales, modelos de utilidad y también obtenciones vegetales. Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta en los modelos de gestión de la propiedad intelectual dentro de las universidades son las estrategias de protección. En este sentido, hemos visto que en la región se han dado distintos criterios, ¿no? 3 en particular respecto a las posibles creaciones que se realizan dentro, o sea, las posibles invenciones que han sido realizadas dentro de las universidades. En algún momento y en algunos lugares primaba la idea de que si es que la universidad es pública o la invención ha sido desarrollada con universidades públicas, eso no se tiene que proteger, porque tiene que quedar en el dominio público para que cualquier persona lo pueda utilizar. En un primer momento esto parece una buena idea, no obstante, creo que es la peor estrategia posible, ya que normalmente cuando se hace eso, no es que el ciudadano común acude y se aprovecha de esa tecnología que ya se encuentra en el dominio público. Normalmente son las empresas, ¿no?, las que sin haber desarrollado procesos de investigación científica o de desarrollo tecnológico van y se apropian de ese conocimiento e incluso innovan a partir de él. Y luego sí lo llevan al mercado con un fin de lucro, sin reconocer ni un solo derecho a los inventores o a la universidad donde tuvo origen esta invención, lo cual es lógico porque no tienen regalías de por medio al no existir derechos de propiedad intelectual. Otro aspecto importante es ¿qué se debe hacer cuando ya se identifica una creación protegible? También se ha caído en la tendencia de patentar por patentar. Se cree que todo lo que cumpla con los requisitos de patentabilidad debe ser patentado. Y no es así. Tenemos que analizar cuáles son las estrategias más idóneas de protección, porque en algunos casos merece la pena el patentamiento cuando esa invención tiene potencial y puede ser licenciada o puede ser llevada al mercado a través de una iniciativa de la propia universidad o licenciando a un tercero, a un particular, ¿no?, entre otras muchas opciones. Sin embargo, si la invención no es relevante o no tiene posibilidades de ser llevada al mercado, aunque cumpla los requisitos de patentabilidad, creo que de un simple análisis costo-beneficio tal vez no sería recomendable su patentamiento. O hay otros casos en los que puede ser una invención muy rentable, pero que si es que uno analiza que esta invención no puede llegar a ser replicada por competidores o por terceras universidades, ni siquiera a través de procesos de ingeniería inversa, quizás la mejor opción no sea el patentamiento, sino la protección a través de secretos industriales. Recordemos que uno de los requisitos de patentar una invención es hacerla pública. El solicitante de una patente tiene que redactar exhaustivamente en qué consiste esa invención y eso le presenta a la Oficina de Patentes y Marcas de su país. Luego, únicamente los terceros pueden acceder a esa tecnología, pero lo que no pueden es utilizarla. En ese sentido, si analizamos las normas de la región, vemos que en términos de derecho de autor, solo Chile y Ecuador tienen normas que favorecen la circulación de bienes académicos como textos y en algunos casos, en el caso de Ecuador, también bases de datos a través de su normativa de derecho de autor. El resto de países tienen muy pocas limitaciones y excepciones que permitan justamente una difusión en ese sentido. En cuanto a lo que es la propiedad industrial, podemos clasificar a los países de la región en 3 grandes grupos, ¿no? El primero, que son aquellos países que tienen normas muy contrarias a las actividades académicas, en los que podemos encontrar básicamente a 2, ¿no?, que es Haití, que no ha actualizado su normativa desde 1928, me parece, y Venezuela, que al salir en el 2003 de la Comunidad Andina,
tuvo que adoptar su norma de 1956, ¿no? Entonces, en estos dos casos son países que tienen normas extremadamente desfasadas de propiedad industrial y que no contemplan limitaciones y excepciones a favor de la academia. El resto de países, a excepción de dos, el resto de países que son Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, tienen unas normativas que, digamos, podríamos catalogar de intermedias, ¿no? Es decir, que sí permiten el uso de tecnología patentada con fines privados, con fines de enseñanza, con fines de experimentación y con fines científicos. Y algunos de ellos también tienen regímenes de licencias obligatorias. Y en el tercer grupo de los países que hemos denominado con normativa de propiedad intelectual pro academia, tenemos dos, ¿no? Que son Honduras y Ecuador. El caso de Honduras es interesante porque han invertido la fórmula y solamente se protege las invenciones que tengan fines comerciales o ánimo de lucro. Todo lo demás puede ser utilizado por cualquier persona, no solamente por las universidades. Y en el caso de Ecuador se establece, aparte de las limitaciones y excepciones generales, ¿no? En favor de los fines científicos y académicos y con opciones de experimentación, se establece una tipología de bienes. Dentro de esa tipología de bienes, uno de estos artículos habla de que la propiedad intelectual, en el caso de bienes que sirvan para garantizar derechos fundamentales, la propiedad intelectual debe estar supeditada a estos derechos fundamentales y se permitirán una serie de usos en favor del bien común. Si es que esto lo analizamos, lo interpretamos sistemáticamente con las normas sobre educación superior y las normas constitucionales, vemos que la educación es un derecho fundamental y por ende la propiedad intelectual debe estar subordinada a la educación. De igual manera se establece un reparto cuando las patentes sean desarrolladas en las universidades, reconociendo al menos el 40% a las personas que participaron en esa invención, es decir, a los inventores, sean alumnos, profesores o investigadores. En ese sentido, si vemos, para concluir, que ya se me ha acabado el tiempo, vemos que en la academia, la normativa de propiedad intelectual genera en la academia límites artificiales para la generación y distribución del conocimiento. Estos límites artificiales justamente son los derechos de propiedad intelectual, que en algunos casos impiden la asimilación de tecnología tanto nacional como extranjera, sobre todo extranjera. En ese sentido, para concluir, del estudio se desprenden que los países de la región requieren adoptar estrategias dinámicas de propiedad intelectual. ¿Qué son estrategias dinámicas? Es justamente lo que hicieron los países hoy industrializados, ¿no? Estrategias en las cuales adapten los modelos de propiedad intelectual a la etapa o estadio de desarrollo en el que se encuentren y luego, si es necesario, la modifiquen. En segundo lugar, vemos que es necesario que los países de la región adopten posiciones conjuntas en los foros internacionales, en especial en la OMPI, en la OMC y en todas aquellas negociaciones por fuera de estos foros que incluyen tratados de propiedad intelectual o que incluyen tratados con capítulos de propiedad intelectual. En cuarto lugar, se aprecia que es necesario que la legislación de estos países tenga normativa específica para la academia o que al menos permita a la academia cumplir sus propósitos. Además, otro aspecto muy importante es que los modelos de propiedad intelectual que adopten las universidades tienen que estar diseñados para que ayuden a optimizar recursos, reducir esfuerzos y potenciar las creaciones con fin social y económico. Finalmente, vemos que un aspecto que debe ser contemplado en las universidades cuando diseñen sus modelos de propiedad intelectual es que estos modelos permitan la transferencia tecnológica, permitan el emparejamiento tecnológico y el desarrollo tecnológico, ya que sin estos factores es muy poco probable que la universidad, aparte de su rol de enseñanza, se convierta también en un ente de investigación científica y desarrollo tecnológico. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Vale la pena señalar que parte del equipo es Eve Besuri, que justamente es una antropóloga social y que el año pasado obtuvo el premio John Bernal de la Sociedad de Estudios Sociales de la Ciencia,
y que trabaja y aborda los nuevos procesos de producción y distribución del conocimiento científico a nivel mundial y cuál es el impacto de esto en la generación de conocimiento en la región. Lo que nosotros hemos intentado hacer justamente, además de coordinar un equipo interdisciplinario, es que se problematice el tema de generación de conocimiento desde el debate de las ideas, desde lo objetivo, desde lo material, en este caso de la parte económica productiva, desde lo subjetivo, que dicen los propios investigadores, desde lo normativo, desde lo institucional, obviamente, ¿no? Y de lo prospectivo, ¿no? Por dónde pasan las disputas, desde la parte más filosófica, cuáles son en ese marco los grandes retos que tenemos nosotros como región para pensar la ciencia, la tecnología, la innovación y las artes. Aquí vale la pena señalar que todos los artículos cruzan con una mirada de economía política, ¿no? Nosotros creemos que la ciencia es objetiva, pero no es neutral. Y si es que algo tenemos que hacer nosotros es justamente disputar en el ámbito político la construcción de una nueva ciencia. Por temas de tiempo no vamos a dar paso a las preguntas. Más bien agradecerles que hayan participado. Estará puesto, no sé si es que está puesto en la pantalla, el tema de nuestra dirección electrónica y nuestro Twitter y Facebook. A partir de ahí también pueden hacer cualquier tipo de observaciones. Pediremos en este caso a IESALC UNESCO que el momento que estén los borradores podamos tener también para se puedan leer ustedes y poder recibir también su feedback, su retroalimentación con respecto a los artículos. Con esto doy por concluido esta mesa de taller con respecto al tema de hacia dónde va la ciencia en América Latina y el Caribe. Muchas gracias.